Ahora. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en ¿Qué mundo vivimos? Hoy tenemos con nosotros a Pancho Córdoba desde Argentina, a Juan Jesús Morales desde España y a Andrés Vélez Quintero desde Colombia y a mí, que soy Alberto Rives desde España también. Y vamos a hablar de un librito breve, pero muy lleno de ideas y sobre todo muy sugerente, que se llama En defensa de la sociología, y el subtítulo es Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidad. Es un buen subtítulo. Y es a cargo de Bernard Laire. Es este libro que tengo aquí. Y que es muy recomendable, yo creo, y empiezo un poco la primera valoración y lo que es la experiencia de lectura, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que es muy recomendable para gente que no sabe nada de la sociología, como una introducción a la disciplina, ¿no? Es una defensa encendida de la disciplina frente a ataques que son muy frecuentes, que van en líneas muy concretas de si justificamos a los delincuentes o la delincuencia en general, si nos oponemos o consideramos que el individuo es un ser racional, todopoderoso, que es el dueño de su destino, o si, en cambio, consideramos que existen corrientes sociales, que existen disposiciones, hábitos, porque es un libro muy deudor, ¿no? Y coacciones externas, ¿no? Es un libro deudor de Bourdieu, y bueno, se ve su huella ahí presente, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho la lectura del libro, me parece un libro muy recomendable eh, para iniciarse en el pensamiento sociológico, y seguro que lo voy a usar en algunas clases o lo que sea y tal. Seguramente lo utilizaré en algún momento, algún fragmentito o lo que sea, algunas partes que son como muy llamativas, ¿no? Un poco la defensa que hace la IRE tiene que ver con la asunción, y con esto voy cerrando la intervención, la asunción de que somos seres interdependientes, de que estamos interrelacionados, de que vivimos en interacción social, y que formamos parte, pues, de esas estructuras sociales que conforman nuestros modos nuestras disposiciones, nuestros hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí me callo ya, os doy voz, y vamos dándole vueltas y vamos desgranando un poquito el libro poco a poco, ¿no? Bueno, Andrés, primero como yo, dale. No, de manera introductoria, me recojo en las palabras de Alberto. Es un texto muy interesante, provocador, que para quienes, como dice el texto mismo, para los que están iniciando en la lectura de la sociología, puede servir bastante para orientar acerca de del objeto de la disciplina y digamos, hacia dónde se dirige dentro del campo de las ciencias sociales, cuáles son sus aportes, ¿cierto? Para ponerlos allí en conocimiento, y para quienes conocemos algo de la sociología también nos pone a pensar en lo que hacemos, en las maneras como estamos produciendo, ya sea investigación o en la enseñanza misma de la disciplina. A mí particularmente me toca el texto en esto de la enseñanza de la sociología, el lugar, digamos, que puede tener dentro de los diferentes espacios de la formación de jóvenes, y no solamente en la universidad, sino en otros espacios, que pues espero hablar de ello más adelante. Y del libro decir que es muy interesante en el sentido de que él recoge una discusión que, como él mismo dice, pareciera banal, que no habría necesidad de darla, pero dada la época en la que estamos, ¿sí? Este es un texto de hace unos
10, 12, 15 años más o menos, tiene mucho sentido porque estamos hablando de una época donde hay una serie de discursos que se han posicionado en lo social y en lo político especialmente, y que han cogido, digámoslo así, a la sociología como chivo expiatorio para descargar allí una serie de acusaciones y de formas de argumentar. No son argumentos, digamos, que se respaldan en sí mismos, sino en acusar a un otro, ¿cierto? Sin mayor contenido, pero que sirven para posicionar discursos propios de los grupos dominantes. Entonces, allí él alude a un autor que tiene un texto de apellido Val, Malestar, ¿cómo es que es? Malestar, lo tengo. Malestar en la incultura, 2015, y va mucho, digamos, discutiendo con este autor y con sus ideas y con ideas parecidas. Y me llama la atención, por ejemplo, como cuando cierra, de que ese es un texto, el de Malestar en la cultura, es un texto de época porque recoge estas posiciones que se están, digamos, hoy en día viendo en Latinoamérica y en el resto del mundo, donde, digamos, los grupos dominantes quieren pasar de agache como sin mayor impacto en lo social, y lo que hace Lair un poco allí es, a través de la sociología, tratar de mostrar de dónde vienen estos discursos y, de cierta manera, cómo desde las ciencias sociales, en particular desde la sociología, tenemos que tomar esta situación. Entonces, un poco va por allí este primer comentario para entender esto en defensa de la sociología, de por qué es necesario defender la sociología, hablar de qué es lo que se le acusa para salir a crear un documento como este que hace Lair y poderlo poner en manos de todos, ¿no? No es un texto solamente para especialistas, pero lo recomiendo también para los especialistas, para quienes estudiamos y hacemos sociología, pero sí para dejarlo que circule en las manos de quienes están interesados en la disciplina, iniciando. Sería eso por ahora. Bien, genial. Me sumo a lo que has descrito, Andrés, en esto de cómo de cierta manera desnuda la estructura, de cómo la estructura dominante opera en la sociedad. Y no sé si estaré muy lejos con este ejemplo, pero me da la impresión que es como un poco el juicio que se le hizo a Galileo Galilei, ¿no? En alguien que por estudiar, por medir, por observar, propone un orden distinto en el cosmos social, ¿no? En donde no depende de la voluntad individual, sino que se coloca al centro también el ambiente, si lo colocamos en términos biológicos, ¿no? Cómo los seres vivos crecen y se desarrollan en función de su ambiente. Hay una relación directa en el ambiente y el desarrollo de los individuos biológicos, de los seres biológicos. Y cómo el poder de esa época, la Iglesia, lo lleva, lo pone en juicio y lo obliga a plantear otra postura antes de riesgo de morir, ¿no? Entonces, creo que la sociología sufre un juicio por parte de las estructuras de poder al cambiar un poco el plano en la arquitectura del sistema social, llevándolo así como a lo que era el sistema solar, y cambia un poco el eje. Entonces, para mí este libro, que yo lo leí, la introducción en primer año de sociología acá en la Nacional de Córdoba, desde los primeros textos que te pasan, la introducción del libro, y creo que también la edad del libro nos demuestra que lo que nosotros vivimos se cultiva, no es espontáneo este fenómeno de la crítica a la sociología, de las explicaciones de los fenómenos sociales, sino que ya viene de mucho tiempo. Y creo que va de la mano y debe ir en los inicios o al revés, ¿no? Podemos pensar cómo la sociología también justificó ciertos órdenes sociales,
estoy pensando en el funcionalismo, estoy pensando en Parsons con la estructura social y económica de Norteamérica. Entonces la sociología ha tenido este juego también, ¿no?, de justificar cierto tipo de órdenes o construir un relato sobre por qué se ordena y cómo funciona la sociedad. Estoy pensando también en esta lógica funcionalista, ¿no?, de cuando habían movimientos sociales, crisis sociales, se les daban como patologías, como disfunciones de la sociedad, ¿no?, que no habían acciones racionales, que no había estructuras de poder ni políticas alrededor de que se construían, sino esencialmente había un problema con el órgano que era parte de ese cuerpo social. Entonces, el a favor o en contra yo creo que también depende del paradigma sociológico que logre imperar y cuál es la estructura de poder que también está en ese momento y cómo dialogan entre ellos. Y nosotros a nivel mundial, luego del experimento con Pinochet en Chile, ¿no?, con el neoliberalismo que se exporta a nivel global, la mercantilización de todas las esferas del ser humano, transformar todo en mercancía, y lo que genera cierto orden social, ciertas formas de estructura, cierta manera de comprender las cosas. La sociología en ese momento tiene que estudiar esa relación de poder, esa forma de orden social, y revela que en el gran mito del mérito del individuo, de las decisiones racionales, demuestra de que es una parte del juego. Y me quedo con lo que decía Andrés para ir cerrando, de que este cuestionamiento que hace la sociología actualmente al orden social, a la estructura económica, a los valores que ordenan, debilitan o atentan contra los intereses de la oligarquía, de las grandes estructuras de poder, y por eso es agredida. Y es agredida, yo creo que desde que comienza el cuestionamiento. Yo no soy tan docto en historia de la sociología, pero me imagino que ya en los 80, 90 ya existían este tipo de cuestionamientos o este tipo de debate, quizás en la academia, no sé si a nivel prensa, político, como ya lo describe la IRE, de que ya con declaraciones de Obama, de ministros franceses, de Sarkozy, pero creo que viene de mucho antes la discusión, incluso si nos remontamos más atrás en la historia de la sociología como ciencia de estudio. Y lo que estamos simplemente es molestando el poder. La sociología tiene esta cosa muy parecida al periodismo. Si el periodismo no incomoda, son relaciones públicas. Y si la sociología no incomoda, todavía no sé cuál es la equiparación, ¿no? Pero si no, ¿qué sería? Y ahora le toca al neoliberalismo. Quizás si estuviésemos en regímenes comunistas, en un proceso de dictadura del proletariado, por ponerle algún ejemplo al otro lado, es muy probable que la sociología también esté describiendo la orden, las relaciones de poder y los privilegios, la estructura y la cultura en todo sobre esas formas de sociedad. Pero creo que el ataque esencialmente no es intelectual, no es un ataque teórico, sino simplemente es un ataque en función de que pone en riesgo los fundamentos y la legitimidad de las formas que hoy día se genera y se estructura el poder y el orden de las sociedades. Eso. Muy bien. Por mi parte, la primera reflexión que me vino cuando terminé de leer el libro es la siguiente, ¿no? Creo que es un libro de intervención intelectual, ¿no? Yo creo que es un libro, como ya se ha dicho aquí, que defiende la sociología, puede ser para especialistas, para estudiantes de la carrera, también para gente que se quiera acercar a qué es la sociología, ¿cierto? Pero creo que también es un libro de sociología pública, ¿no? Y lo habéis dicho también con las tres intervenciones, lo decía Andrés, ¿no? Que es un libro, una respuesta de un sociólogo a otro libro, que fue el que comentaba Andrés, de Philippe Ball, en el año 2015, que venía a cuestionar Philippe Ball, pues para contextualizar un poquito, es como un polemista francés, un intelectual de derecha francés, liberal, y que estuvo a cargo durante 20 y tantos años de Charlie Hebdo, que era como un cómic, me parece un cómic en Francia, que también sufrió un atentado en su momento, un atentado islámico,
y que representa, bueno, pues justamente ese intelectual de la derecha que defiende estas posiciones liberales libertarias, ¿no? Y que vienen sobre todo a defender, o por lo menos así nos lo interpreta Laïr en su respuesta, de que se han ido creciendo estos discursos de que la sociología y la sociedad, como estabais hablando, como compartimos, molesta el poder, que todo es sociología y que la sociedad asfixia al individuo, ¿no? Y podemos volver luego sobre ello, sobre esa dicotomía entre sociedad, individuo, etcétera, ¿no? Pero quiero intervenir primeramente con esta idea de que es un libro de sociología pública y comparándolo un poquito con la situación aquí en España, de la disciplina en sí, y también a diferencia incluso de lo que pasa con la disciplina en varios países de América Latina, como puede ser propia Colombia, Argentina o incluso Chile, ¿no? Donde está legitimada la sociología y donde intervienen públicamente los sociólogos. Aquí en España la sociología, si bien está académicamente consolidada, ¿no? Y tiene gran calidad, tiene menor presencia, a mi modo de ver, en el debate público con estos tipos de intervenciones, ¿no? Como es este libro de Laïr, y que el libro de Laïr, para el contexto francés, demuestra, bueno, la legitimidad que tiene no solamente la sociología en el ámbito académico, investigativo o profesional, sino también en el espacio público, ¿no? La sociología ocupa un lugar destacado en lo que es la construcción, ¿no? De lo que es la opinión pública, si quieren, en términos habermasianos, ¿no? La sociología aporta al debate ciudadano, a construcción de democracia, ¿no? Y eso se nota, yo creo, en el espíritu de Laïr, ¿no? Frente tal vez a lo que puede ocurrir aquí en España, que el relato sociológico se construye desde la sociología, pero también hay otros relatos sociológicos que no derechamente provienen de especialistas de la sociología. Pueden ser economistas, pueden ser cientistas políticos, periodistas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que destaqué, o la primera gran reflexión después de leer el libro, ¿no? Y la segunda es la siguiente, ¿no? Que también la habéis destacado un poquito, yo creo que lo decía Pancho ahora al final, esta idea de que esta apuesta por defender la sociología se debe a que hay una ofensiva antisociológica, ¿no? Que yo creo que es un fenómeno que también podemos o debemos explicar desde la sociología, las ciencias sociales. ¿Qué provoca esto? ¿Por qué hay esta ofensiva antisociológica, ¿no? Y esta, podemos decir, polémica, debate intelectual entre Val y Laïr de hace 10, 11 años, bueno, pues hoy tiene mucha actualidad en nuestras regiones, ¿no? En los países de América Latina, también aquí en España, lo que podemos llamar la comunidad de países iberoamericanos, ¿cierto? Con todas estas ofensivas culturales, intelectuales de las nuevas derechas, ¿no? Que en distintos ámbitos podemos rescatar medidas o discursos, por ejemplo, de Bolsonaro, de Milei, de Kass, frente a las ciencias sociales en general, ¿no? Hay también una ofensiva, si queremos, contra la sociología y con las ciencias sociales. Y lo último, si me permiten, lo último que yo creo y que lo conectaba un poquito también con el espíritu del libro, y luego ya podemos conversar sobre ello y llevándolo tal vez al caso más de aquí de España, ¿no? Cuando Laïr, el título que bien dice Alberto, cuando lo decía en defensa de la sociología, y el subtítulo, esta idea de que somos charlatanes, de que justificamos a los delincuentes, a los pobres, ahí yo creo que hay un problema tal vez general, y creo que es compartido de la propia disciplina en distintos países. Obviamente está hablando del caso francés, donde está consolidada públicamente, y es lo siguiente, ¿no? Un problema de la comunicación que tenemos quienes hacemos sociología, enseñamos sociología, mostramos nuestras investigaciones, etcétera, en el sentido de para qué sirve la sociología, qué es la sociología, ¿no? Y también cómo nos percibe la sociedad, ¿no? Es decir, se piensa que la sociología solamente somos opinólogos, opinamos de la actualidad y servimos para explicar un fenómeno u otro, pero la sociología
nació, obviamente hay matices, aquí hablaba Pancho de Durkheim, pero hay otros padres fundadores, otras corrientes, etcétera, pero de manera muy sintética y muy resumida tenemos que pensar que la sociología nació, fue evolucionando como ciencia, como disciplina, para explicar, comprender el mundo social, la realidad social, pero sobre todo también para buscar causas, para buscar relaciones, para precisamente hacer más nítido un orden social cada vez más complejo, ¿no? Y eso es otra de las paradojas que también encierra este libro, ¿no? Se ataca a la sociología, pero paradójicamente necesitamos más sociología en sociedades más complejas. Eso para empezar. Bien. Vale. Andrés. Dale. Es que quiero un momentico tomar allí la palabra de Juan Jesús y terminar un poco de cerrar esta introducción de mi parte. Este tema de defensa de la sociología nos lleva a pensar en las conquistas que ha tenido la sociología y en lo que no se puede, digamos, dejar de exaltar, ¿no? Porque a veces nos ponemos en un lugar, pues, o sea, nos tratan de poner en un lugar reactivo y desconocemos esta historia del desarrollo de una ciencia que es joven, ¿sí? Pero que en estos más de 100 años ha tenido conquistas importantes y aportes muy claves, incluso tanto así que hace que los grupos de poder que se suelen tocar muy poco por lo que sucede a su alrededor se tengan que movilizar, como en este caso, para defender. Entonces, es muy importante dejar en claro y siempre destacar estas importantes conquistas y que me parece que es clave darnos cuenta de ello para poderlas ¿cómo decirlo?, expandir en otros campos. Nosotros, digámoslo, ¿cómo decirlo?, aquí en Colombia es una sociología que desde mi punto de vista es muy académica, muy universitaria, ¿sí? Muy de auditorios universitarios o de salones universitarios, y falta sacar la sociología de la universidad. Entonces, quería señalar esto, decir de manera explícita a quienes nos oyen de qué es lo que se le acusa a la sociología, ¿no? Como bien lo decía Juan y todos los demás, pero para ser un poco más directo con ello, en el texto mismo dice, se le acusa de justificar o excusar a los delincuentes, la perturbación del orden público, el crimen, el terrorismo, e incluso en un registro completamente distinto, los fracasos, la mala conducta, el ausentismo escolar, en fin, de todos los elementos que en esta sociedad hoy políticamente parecen como las causas de desorden. Allí ven a la sociología detrás como un elemento, dice allí, que disculpa o excusa a quienes los ejecutan, ¿no? Porque hay detrás, y eso hay que decirlo también muy directamente, una concepción filosófica sobre, digamos, el mundo social, ¿no? Y es esta defensa del individuo, o sea, mientras que en la conquista de la sociología y de los logros y de cómo arranca el libro, de los aportes que ha tenido las ciencias sociales, para no decir solamente la sociología, ¿cierto? El aporte que ha tenido la ciencia social es poder darnos a entender de que las sociedades son estos, o sea, son órdenes donde todos intervenimos, donde todos estamos, digamos, interdependientes, donde, digamos, no hay la posibilidad de entender un mundo social de manera atomizada y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ya hoy, frente a un discurso y una postura totalmente contraria que se coloca política, ¿cierto? Que la quieren llevar a lo político, nos dicen que el mundo no es de esa manera, que el mundo son los individuos, que el mundo es la libertad individual y ese tipo de cosas. Y entonces allí es muy hábil Val y quienes se adhieren a ello para tratar de llevar el discurso, que es lo que me parece muy interesante de la IR, ¿cierto? De llevar la discusión académica, sacarla de lo académico, sacarlo del mundo, digamos, de la discusión sobre el aporte que pueden tener o no las ciencias sociales, sus limitaciones, sus debilidades, como bien lo decía Francisco, digamos, cuando a veces la sociología se
digamos, se puede confundir con posturas políticas y cosas de ese estilo, pero sacarlo de allí y llevarlo a eso, el terreno de lo político, que es el terreno, digamos, donde mejor ellos se defienden y entonces nos ponen en una situación que no es la nuestra. Y entonces el texto, la IR, creo que trata allí de poner como, de distinguir las aguas, ¿no? Es decir, una cosa es la sociología, y la sociología es una ciencia social, ¿cierto? Y de este campo tenemos que hablar y aquí estamos es para eso, pero cuando, digamos, nos lo trasladan al campo, digamos, de lo normativo, de lo político, de lo jurídico, ahí ya son otras cosas, entonces no podemos permitir que se hagan esta serie de confusiones. Entonces, quería como señalar eso porque es una parte de la introducción del libro que deja muy claro, digamos, cuál es la discusión, de qué se le acusa y en dónde hay que poner el tema, el debate, el tema académico, el tema de las ciencias sociales, ¿cierto? Que poco se habla de ello en el texto, digamos, de quienes la atacan, pero sí el tema, digamos, de las ideologías, de la política y todo eso, donde, digamos, allí es otro tema, es otro asunto. Eso. Vale, muy interesante todo. Hay un montón de cosas súper interesantes. Yo tenía una pregunta, pero ya la habéis respondido en realidad todos, ¿no? Y es si la sociología necesita defensa. Si es necesario este tipo de libros, ¿no? De defensa pública de la disciplina. Creo que ya habéis respondido todos que sí. Hay una sensación general, ¿no? De que la sociología está siendo atacada. Yo diría que esos ataques, además de provenir de las élites, de los que tienen intereses, etcétera, etcétera, proviene también de la propia lógica del sentido común, ¿no? Y un poco lo habéis mencionado también, ¿no? Que la sociología va a contracorriente en el presente individualizado y fragmentado. Y es en ese contexto en el que nos movemos, ¿no? En el que la individualización ha triunfado por exceso, la individualización que era precisamente uno de los problemas que subrayaban los padres fundadores de la disciplina. Durkheim, sin ir más lejos, ¿no? Estaba obsesionado con el tema de la individualización, de que no tuviera lugar, ¿no? De que había que establecer vínculo social, pegamento social, etcétera, de alguna forma de interrelación, interdependencia, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que ese proceso se ha llevado a cabo de una manera radical, ha sucedido y precisamente eso atenta contra la disciplina sociológica, contra el pensamiento sociológico, ¿no? La forma de pensarnos es una forma en el sentido común y vuelvo a Durkheim también, ¿no? La sociología contra las prenociones, contra el sentido común, etcétera, etcétera. En el sentido común, la gente tiende a pensar de manera individualista, porque la sociedad está individualizada, no porque sean culpables en sí mismos, ¿no? Entonces eso me lleva a esa reflexión, ¿no? De a lo mejor todos esos ataques a la sociología y también su escasa presencia pública en los últimos tiempos tiene que ver también con un contexto social desfavorable. Con un contexto social desfavorable motivado por la individualización y la fragmentación social, ¿no? Y eso, por un lado, me parece interesante. En segundo lugar, habéis hablado de que hay que defender la sociología, etcétera, etcétera, y también yo pienso si no tenemos que hacer también un examen de conciencia, ¿no? Es decir, si no tenemos también alguna responsabilidad en la pérdida de presencia de la sociología en las sociedades, ¿no? Digamos que la sociología ha sido muy importante en algunos países y momentos, en algunos lugares, en algunos contextos. Se ha atendido mucho a la sociología a un nivel académico, pero también social. Y últimamente, al menos lo que sucede en España, que es lo que yo conozco mejor, hay un repliegue, ¿no? Y ahí, subrayando, como decía Andrés, las conquistas de la sociología y ¿no? Lo importante que es ver todo lo que se ha conseguido en estos años, en este siglo, o siglos, depende de donde pongamos el origen, ¿no? De ciencia social y de sociología, la cuestión fundamental es hasta qué punto tenemos una responsabilidad por dejar que esos espacios vacíos, ¿no? Y también
cómo somos caracterizados. Antes también lo comentaba Juan, creo, como, bueno, pues como gente que opina de cualquier cosa, etcétera, o como demógrafos, o como estadísticos, o como politólogos, como también, ¿no?, se nos ha ido, digamos, situando en distintos espacios, perdiendo un poco el enfoque y la fuerza principal de la disciplina sociológica por el camino, ¿no? Y por ahí tenemos una cierta responsabilidad, me parece, al abandonar los espacios públicos, y este libro es precisamente lo contrario. Este libro lo que hace es precisamente salir, remangarse y decir, venga, vamos a discutir todos estos principios que están equivocados, que ya sabemos desde hace 200 años que están equivocados, y sin embargo se siguen repitiendo y triunfan en lo social. Y funcionan en lo social, ¿no? Cuando hablas con la gente que no estudia sociología, que no sabe nada de sociología, todas las respuestas que te dan tienden a ser en clave individualista, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y luego yo situaría todo esto que decimos de los ataques a la sociología también en un tercer plano. O sea, tenemos el plano de los intereses de las élites, etcétera, que obviamente no les interesa el pensamiento sociológico. Tenemos el plano de la individualización, que es, digamos, que vamos a contracorriente con la propia estructura social. Y luego hay un tercer plano que es una mezcla de las dos, y es una ofensiva anticientífica, ¿no?, en la que estamos viviendo, que trasciende el debate de lo sociológico, ¿no?, que va más allá, y que aquí hemos tratado en muchas ocasiones, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de eso, del incremento del pensamiento mágico y de cómo el pensamiento científico cada vez está más devaluado, etcétera, etcétera, y por tanto, como una ciencia más, pues sufrimos las consecuencias, ¿no? Y encima, teniendo la consideración de ciencia social, que eso es algo que es como un pecado para mucha gente, ¿no? Directamente estamos en los límites de lo científico, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Entonces, me interesa, y solo ya con esto termino, dos cosas más. Una es si la sociología se puede defender mejor que tal y como lo hace la IRE. Creo que es una buena defensa, pero me pregunto si se puede defender mejor. Y la segunda también es otra pregunta a la que más o menos hemos dado respuesta entre todos, yo creo, que es algo que comentabais también, que si la sociología se ha convertido en un chivo expiatorio por estas razones probablemente, ¿no? Por esos tres espacios en los que convive los ataques, ¿no? Los ataques fundamentales. Entonces me interesan mucho esos temas, pero también me interesa mucho, y ya me callo de verdad, pero es que es un tema que es apasionante, el tema que abría Juan, ¿no?, y decía la relación entre la sociedad y el individuo. Y también podemos hablar un poco de eso, ¿no? Pero ya será yo en otra ocasión, más adelante, porque si no, cojo el micrófono y... Sí, estaba pensando, mientras te escuchaba atentamente, Alberto, podemos pensar a la sociología como una herramienta, ¿no? Podría ser pensada así, como un instrumento, más allá sino que es algo que presta o puede ser útil por algo, es una ciencia, algo busca, algo descubre, no un utilitarismo vacío, sino de que la información que sale de los estudios, de las investigaciones, de los análisis, de las hipótesis, de las teorías, tienen cierta utilidad. No es como la filosofía propiamente tal, y la filosofía también tiene su utilidad, pero la filosofía tiene éxito cuando termina con más preguntas que respuestas, por decirlo así, ¿no? La sociología busca responder a algunas cosas, a algunos fenómenos sociales, nunca cierra, es decir, como una verdad cerrada, como una verdad definitiva, pero sí creo que la sociología puede ser pensado como algo que es útil para algo. Y el autor, y aquí quiero entrar en controversia con Andrés, en esta cosa de si podemos despolitizar la sociología.
la podemos sacar del ámbito de la discusión en torno al poder. Porque, como planteaba anteriormente, vivimos en un contexto de orden social y económico, que incluso cuesta decir orden social sin ponerle apellido económico, ¿no? Es como, porque la sociedad está organizada esencialmente bajo un sistema de producción, ¿no? El eje central es la productividad, el desarrollo, el crecimiento, todas esas palabras que también creo que hay que problematizarlas. Y la sociología hoy en día permite, entrega insumos narrativos de base objetiva para, de alguna manera, echar abajo los fundamentos de ese orden, o al menos sus justificaciones de legitimidad. Entonces, me es muy difícil pensar que la sociología es defendible extrayéndolo de la relación de conflicto de poder. No sé si me explico, porque si no quedaría en qué ámbito. Podríamos decir, bueno, sí, en los países que hay más desigualdad, hay más delincuencia. Perfecto. No sé si la constatación del hecho no presta para defender a la sociología, por así decirlo, ¿no? No es una cuestión que simplemente narre hechos, sino que esa información es útil para la disputa política. El otro día una parlamentaria de derecha chilena subía un post que decía dejemos de justificar como víctima social a los delincuentes y hagámosles pagar todas sus culpas. O sea, era para ponerlo en el libro que acabamos de leer, y yo le copié, le puse, bueno, te hace falta leerte este librito, le mandé de vuelta ahí en el Twitter, porque me gusta rosquear en Twitter, no le llamo X por pura rebeldía. Y yo creo que ellos lo tienen claro. Para mí, nadie de los que están en el poder de derecha, hay una gran cantidad de brutos, pero su defensa o su ataque a las humanidades en general, que son las que cuestionan el orden social, la normalidad, lo que tú decías, Alberto, ¿no? Esto que nos saca del sentido común, que obliga a desprendernos, a tener esta imaginación sociológica que decía Mills, si no me equivoco, de tomar estas distancias. Entonces, sí, para mí la sociología, para poder defenderla, hay que mostrar su utilidad. Es decir, ¿por qué? Que lo que decía Andrés, los logros y no los puedes tú sacar del ámbito de la discusión de la vida, de la discusión de la política, de cómo entendemos las cosas que suceden y por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Eso como primero. Y segundo, que estaba pensando que las humanidades en general están siendo tocadas, especialmente filosofía, historia, sociología, literatura. Hay un montón de que se están volviendo inútiles para una sociedad tecnológica, en donde supuestamente ya está todo resuelto y lo único que nos hace falta es ser más eficientes en la producción, en un sentido de estos horizontes que tienen las lógicas capitalistas, que yo no sé qué ven hacia el horizonte, ¿no? Porque yo veo solamente así como el boom, el cataclismo, el fin del mundo, cuando tiro la línea del capitalismo a lo lejos. Y tenemos un gran problema que lo pongo ahí en discusión sobre este tema de la divulgación de la sociología, que es actualmente el tiempo. El tiempo disponible para entrar en elementos de pensamiento complejo, y segundo, la incapacidad que está teniendo una generación completa de poder concentrarse por un par de minutos y de poder sostener la atención por un par de minutos. Entonces, además tenemos que defender la sociología en un ámbito, se sienten satisfechos de comprender las cosas con un video de 1 minuto y medio. Y tanto la democracia como la sociología requieren tiempos que hoy día no existen. Solamente la burguesía, como pasaba con los griegos, los que no trabajan o los que tienen que dedicarle poco tiempo a mantener las condiciones de mantención y reproducción de la vida, valga la redundancia, son los que pueden dedicarle tiempo a pensar y a comprender lo complejo que es la sociología. Entonces, además, ¿cómo lo defendemos en divulgación?
a lo mejor es simplificarlo, y ojo, que cuando alguien se atreve a hacer divulgación y lava un poco el contenido, ¿no? Partes académicas los hace en bolsa, que no son serios, que te falta profundidad, que de alguna manera cuando yo he defendido a Byung-Chul Han, que no sé, nunca le escuchaba una entrevista a él. No tengo idea si él piensa que es el mejor filósofo de la humanidad, porque si es así está perdidísimo. Pero sí tiene una forma de hacer filosofía que acerca a la gente. Y mucha gente, a lo mejor sus primeros libros de filosofía o los libros complejos que han leído son estos cortitos de 70 páginas, en donde algo le hace sentido y son cortos, son livianos, están hechos para este mundo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos también desde la sociología a hacernos cargo y a difundir y a defender los éxitos, los logros, las utilidades de la sociología en un mundo inmediatista, breve, fugaz y bastante estúpido? Idiotizado en términos griegos, ¿no? Muy individualista, muy bestia. Y tercero, y ahora sí que me callo, para el neoliberalismo no existe la sociedad, existe el mercado. Entonces, incluso el concepto de sociología y en base a la sociedad para estas personas es un absurdo. Parten luchando contra la premisa de que existe algo como tal como sociedad. Y que solamente hay relaciones de intereses individuales, ¿cierto?, satisfaciendo sus necesidades en el mercado. Muy Margaret Thatcher, ¿no?, que ella era como una sacerdotisa del neoliberalismo. Entonces, esas tres cosas también poner en juego, ¿no?, en esta discusión. Bueno, muchos temas, ¿cierto? Muchas aristas abiertas. Yo voy a tratar con esta segunda intervención, colgarme un poquito de varios aspectos que habéis puesto encima de la mesa, sobre todo partiendo por lo que decía Andrés, ¿no? La conquista de la sociología, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Hay algo de eso en el libro también, ¿no? Y yo creo que eso es importante por lo siguiente, ¿no? Yo creo que aquí Laïre, y retomando un poquito el libro también, volviendo al libro, hace una defensa sociológica de la sociología. Eso creo que es importante. Y ahí luego quiero, no sé si polemizar con Pancho o matizar con Pancho, porque la sociología tampoco tiene necesariamente que tener un impacto político. Eso es importante. La sociología debe de defenderse a sí misma por lo que es, una ciencia autónoma. Y eso y es un debate, bueno, desde los orígenes también, y en América Latina sabemos que fue muy importante en los años 50, 60, 70, con todo lo que fue el debate de la teoría de la dependencia frente a la teoría de la modernización, y siempre va a estar tensionada, incluso hoy día, por supuesto, la relación entre si la sociología, es decir, la distancia que tiene la sociología respecto al poder, respecto a la política, ¿no? Y yo aquí voy a tratar de hacer una defensa de la sociología más sociológica, ¿no? Y Andrés lo planteaba, ¿no? Las conquistas sociales de la sociología. Para empezar, bueno, y Laïre habla de eso, ¿no? Tenemos un método científico, tenemos teorías, que eso significa que hay acervo, hay vocabulario, un lenguaje, hemos acuñado conceptos a lo largo del tiempo y que son conceptos que hoy han penetrado en el lenguaje, en el discurso público. Hoy hay relatos sociológicos y conceptos sociológicos que están en la discusión pública y que lo utiliza la gente, y que es lo que decía un poquito Alberto, ¿no? El sentido común, la gente sin saber que utiliza esos conceptos, vienen de la sociología, ¿no? Patriarcado, por ejemplo. Bueno, pues es un concepto acuñado por una socióloga, por ejemplo. O cuando hablamos de pobreza multidimensional, o cuando hoy hablamos de precariado. Bueno, son conceptos que están de origen acuñado por sociólogas y sociólogos y que han penetrado en el lenguaje común, en el sentido común, sin que necesariamente que las personas sepan de dónde proceden, ¿no? Yo creo que eso también es una de las conquistas, ¿no? Ver el valor de los términos. También, como decía, los métodos. Tenemos métodos científicos, técnicas, ¿cierto? Luego también algo importante.
el pensamiento abstracto crítico, ¿no? Aportamos eso, sobre todo de la sociología más académica, etcétera, ¿no? Para eso la pregunta que también nos hacemos en este programa, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, pues es reflexionar sociológicamente, y ahí tomo al Aire. ¿Qué significa reflexionar sociológicamente? Y nos dice el Aire, significa contextualizar, historizar y relacionar, ¿no? Contextualizar, bueno, pues un hecho social, un acontecimiento dentro de su entramado social. Historizar significa verlo, bueno, reconstruir la historia de ese proceso, de ese hecho social. Y relacionar significa conectar fenómenos aparentemente aislados. Y eso lo podemos hacer en base al método científico. Teoría y métodos, sean cuantitativos, cualitativos, mixtos, etcétera, ¿no? Pensar sociológicamente y también luego darle esta mirada abstracta o crítica. Es decir, aquí quiero hacer, por tanto, una defensa sociológica de la sociología, que el Aire también lo habla, ¿no? Frente a lo que decía Pancho un poquito al final, ¿no? De la utilidad. ¿Para qué sirve la sociología, no? Que es una de las grandes preguntas. Bueno, esto tal vez es una respuesta más clásica, más moderna, pero más de la modernidad reflexiva, podemos decirlo. Bueno, la sociología es la ciencia con la que la propia sociedad se estudia, se examina y se conoce o se autoobserva a sí misma, ¿no? Eso es la sociología. Esa es la utilidad sociológica de la sociología. Que luego la utilidad política, el uso político de las investigaciones, de los papers, los relatos, etcétera, es otra cosa, ¿no? Ya entra dentro, puede ser de la esfera política, ¿no? Y es esta distinción ya clásica también que planteaba en su momento Max Weber, ¿no? La distinción entre el científico y el político, ¿no? Si son complementarios o no el lenguaje científico, pensando en el sociólogo, con el lenguaje político, ¿no? Son debates, por supuesto, interminables. Pero también la defensa sociológica de la sociología no quita que también en momentos tenga necesidad de militar políticamente, ¿no? O de que intervenir públicamente, como aquí hizo la Aire, ¿no? Entonces, yo creo que también la sociología, y esto lo conecto un poquito con lo que comentaba Alberto, ¿no? Cómo la sociología se puede seguir defendiendo mejor. Bueno, cuándo tiene que dar ciertos debates públicos, cuándo intervenir hacia ciertos contextos. Y yo creo que hoy también la sociología, aunque no lo veamos, está interviniendo en distintos debates. Lo hablábamos en off antes de empezar el programa, lo puedo comentar aquí. Bueno, pues debates sobre la migración, debates sobre el auge de las nuevas derechas, qué significan los discursos, qué significa en el caso español, por ejemplo, estos relatos de la prioridad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tenemos que decir desde la disciplina por qué ciertas ideas llegan o permean el espíritu de la época. Bueno, un poquito quería hacer la intervención relacionándolo con eso, con una defensa, por tanto, sociológica de la sociología, y luego después quiero entrar, no lo voy a hacer ahora para no dedicar más tiempo, algo que bien decía tanto Alberto y que recogió muy bien Pancho, ¿no? Esta idea de la relación, tensión entre individuo y sociedad, ¿no? Como bien decía Pancho, cierto, hasta Margaret Thatcher decía que la sociedad no existe, ¿no? Bueno, y ahí luego quiero, con la siguiente intervención, recoger ese hilo. Eso por el momento. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí. Bien. No. Mencionar que la pregunta que hizo ahorita Juan Jesús de para qué sirve realmente la sociología y esto que plantea la IR acerca de la defensa de la sociología es un tema que está en desarrollo en el campo de los sociólogos, es decir, estamos en esto, ¿no? Entonces quería, por ejemplo, tenemos aquí a Duvet con este mismo, ¿para qué sirve realmente un sociólogo? Y Bauman también tiene por ahí sus escritos con relación a ello, o sea que es una inquietud que quienes hemos entrado a este campo nos hemos hecho en su momento, nos siguen haciendo
cada vez que se tiene la oportunidad desde otros lugares, y es importante estos ejercicios de reflexión y de análisis, de mirar hacia adentro, para darnos cuenta de que a pesar de ese contexto a veces adverso que se nos viene a las ciencias sociales en todo sentido, ¿no? No solamente en lo académico, sino que eso se transforma en una adversidad en muchos campos, una adversidad laboral, en una adversidad económica, en muchas situaciones, pues estos documentos y estos textos, bueno, nos permiten aterrizar y tener los argumentos para esto. Quería señalar eso. Quería también colocar otro tema o dos temas que me parecen importantes aquí, y es que, dado el desarrollo de la disciplina durante más de un siglo, hoy en día tenemos que hablar de las sociologías, ¿no? Es difícil hoy en día hablar de la sociología y hacer una defensa de la sociología cuando la sociología ha tenido muchos desarrollos, ¿no? Y a veces esos desarrollos, que bienvenidos sean, ¿sí?, que afortunadamente se han dado, pues también hacen que se dificulte un poco la defensa de la sociología, porque también aparecen, pues, qué sé yo, corrientes a veces que se oponen un poco qué sé yo, a discursos o a presupuestos o postulados básicos de la misma disciplina, ¿no? Entonces ahí se abre un debate. Me llama, por ejemplo, mucho la atención cuando Lair en el texto no tiene ningún reparo, y me parece muy bien, en confrontar a un sociólogo de la talla de Abbott, ¿sí?, de Andrew Abbott, acerca, digamos, de cómo en algunos de sus planteamientos, sin descalificar toda la obra de Abbott, pero digamos en algunos de sus desarrollos, introduce la sociología en un campo que para Lair no debería dejarse llevar hacia allá, hacia el campo, digamos, de lo axiológico, hacia el campo, digamos, de lo normativo, donde, digamos, para Lair, que es un sociólogo francés de muy, digamos, afincado en la tradición francesa, durkheimiana, bourdiana y todo esto, pues es un peligro, ¿no? Y llevarlo hacia allá, la sociología da lugar a que personas desde otros campos, de otros lugares, tengan los elementos para darse, digamos, la oportunidad de atacar a la sociología, necesidad de tener una lectura o una comprensión de la disciplina en sus bases fundamentales, ¿no? Entonces ese punto me llama mucho la atención, porque si bien nuestro objeto de estudio, las relaciones sociales y todo esto, es un objeto pues digamos bastante poroso, porque no es un campo que se cierre y que la sociología pueda cerrar para sí, o las ciencias sociales, porque todos estamos en medio del mismo objeto de estudio, pues entonces se abre la oportunidad de que todos podamos discutir y hablar, y eso está muy bien, sí, pero es importante, como ahorita hacía Juan Jesús, reafirmar cuáles son los lugares desde donde nosotros o la sociología puede hablar, ¿no? Y cuáles son las conquistas y todo este tipo de situaciones para no descentrarnos allí. Yo también un poco, pues no es que le saque el cuerpo a la discusión política, pero el tema es que como desde dónde lo hago, ¿no? Si como sociólogo o como ciudadano, desde dónde, digamos, me meto en estas situaciones. Y sé que no puedo separar lo uno de lo otro en términos de mi identidad o cómo estoy configurado, pero sí también tengo que tener en cuenta de que no se puede, digamos, ¿cómo decirlo así? Como bien decía, digamos, aquí Weber, ¿no? Llevar mi dimensión política, ciudadana, ideológica y todo este tipo de cosas a espacios donde no tienen lugar, como puede ser, digamos, en este caso, el salón de clases o cosas así. Quería señalar este aspecto, destacarlo de las sociologías, ¿sí? La sociología pública, la sociología profesional, diferentes lugares donde la sociología tiene desarrollo y que es importante reconocerlas, y poner como al final este tema de la diferencia entre, o la discusión, ¿sí? Que es una discusión que no está cerrada y no la vamos a cerrar nosotros, entre
la línea entre el saber y el hacer, ¿sí? De la sociología y de las ciencias sociales, que es que eso es muy complicado. Por ejemplo, yo soy sociólogo, pero enseño o doy clases en trabajo social. En trabajo social es muy difícil esa línea, ¿sí? Entre el saber y el hacer, porque el trabajo social es una disciplina, profesión, como dicen los trabajadores sociales, donde, digamos, el saber tiene que estar amarrado al hacer y a la intervención y cosas de ese estilo. Pero también cuando estoy en medio de eso, bueno, ¿cuál es mi lugar de la sociología? Y me parece que un punto clave de la sociología es la importancia del saber y de generar conocimientos, y que esto es ya no es un aporte menor, digamos, ¿sí? De poder hacer hacer lo mejor posible la sociología como nos corresponde. Una sociología que no por dedicarse a la formación de conocimiento o de entender las relaciones sociales no deja de ser crítica, ¿ya? Entonces, esas son discusiones que están allí. Y por último, el tema, digamos, de en qué campos tenemos, o yo siento la necesidad de que la sociología, en el caso de Colombia, tenga mayor presencia. Y me parece que es en el campo de la educación, ¿sí? Por ejemplo, como aparece en el texto de Lair, cuando, digamos, todos estos políticos que atacan a la sociología tienen la osadía de decir de que ni siquiera han leído sociología o que ni siquiera leen ciencias sociales. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo entra uno a discutir con personas, digamos? O sea, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante poder darnos cuenta de que hay un problema importante, no sí lo hay, en la dimensión política, pero hay un gran problema en la educación, ¿sí? Y de cómo, por ejemplo, en Colombia, yo me pregunto, y ese ejercicio lo hice este semestre con los estudiantes en una clase, de preguntarnos sobre el lugar de las ciencias sociales en la básica secundaria o en el bachillerato, digamos, cuáles son las discusiones que se están dando allí, de que por lo menos, ¿qué presencia, por ejemplo, me pregunto yo, en el caso de Colombia, tiene la sociología o las ciencias sociales dentro de la formación? Pero no solamente en términos de la historia, ¿no? Que es lo que se suele dar en el bachillerato, como que la relación que hay allí. Esas son preguntas que están allí, que me llaman mucho la atención, y que pues este texto me invita a seguir pensando y seguir reflexionando sobre ello. Dejo ahí. Bueno, pues tomo la palabra con lo último que has comentado, ¿no? Lo importante que sería, y en España no hay sociología en el bachillerato, hay economía, hay filosofía, hay otras disciplinas y tal, pero no hay sociología, y lo importante que sería que hubiera una formación básica de sociología para todos los ciudadanos, ¿no? Que tuvieran una mínima aportación de un año, aunque sea, de reflexiones sociológicas, de ampliar la mirada, de mirar sociológicamente, un poco lo básico, ¿no? Y sería fundamental. Y eso yo creo que es algo que es muy necesario. Y subo la apuesta, y creo que en los grados universitarios también debería haber sociología en la mayoría de ellos, ¿no? Hay en muchos en los que hay, pero hay otros que no lo tienen, ¿no? Y realmente yo creo que es parte fundamental de la formación de un ciudadano actual, es tener algunas nociones básicas de sociología, ¿no? Y luego voy al debate que se ha originado aquí con el tema de la ciencia y la política, y lo abordo de dos formas, ¿no? Una, recordando lo que decía Urri, que es este sociólogo británico y tal, que decía algo así como la sociología ha tenido más éxito o ha sido más fructífera cuando ha estado en relación con movimientos sociales, que es una afirmación polémica con la que yo no estoy de acuerdo,
pero sí que recuerdo su posición, ¿no? Es decir, cuando hemos estado en la ola de los movimientos sociales es cuando realmente la sociología ha brillado más, ¿no? No estoy muy de acuerdo porque creo que en la historia de la disciplina hay muchas aportaciones muy relevantes que no tienen nada que ver con movimientos sociales, ¿no? Y de hecho las bases fundamentales de la disciplina no tienen que ver, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado yo quería romper un poco la discusión añadiendo una tercera dimensión. Porque estamos, digamos, hablando de ciencia y política, ciencia por un lado, política por el otro, y yo añadiría una tercera dimensión, que sería una tercera vía, si queréis, y es que la sociología también puede ser entendida no solo como una ciencia social, sino como una forma de imaginación, ¿no? Una forma de imaginación crítica, que esto ya lo decía Mills en su La imaginación sociológica, y es un texto que repetimos y que nos gusta mucho y tal a los sociólogos, pero sí que rompe un poco la imagen esta más estricta de la sociología como ciencia, ¿no? Si sabéis por dónde voy, ¿no? De la sociología estrictamente como ciencia, al margen de lo social o al margen de lo político, etcétera. También rompe con la imagen de la sociología estrictamente política y permite un poco la posibilidad de esa imaginación mixta, pues que coge cosas de un lado y de otro, que es crítica, que utiliza herramientas, sí, metodológicas, y que también, sobre todo, se basa en una tradición, ¿no? Y en eso lo acerca más a las humanidades también, ¿no? Se basa en una tradición, en un acervo de conocimientos que tenemos disponibles desde hace, pues eso, 100 o 200 años, ¿no? Y en ese sentido, la sociología como una forma de imaginación para comprender el mundo, para decirnos cuál es nuestra posición en el mundo, cuál es nuestro lugar en el mundo, para tratar de definir, como hacemos aquí, ¿no? Cada mes, en qué mundo vivimos, ¿no? Realmente. Y por ahí rompo un poco la discusión y lo dejo ahí. No, Alberto, no lo deje allí, déjeme, yo intervengo y digo algo. Yo, en la misma línea que estamos hablando, mi pregunta, o una de las cosas que yo me cuestiono es, ¿por qué esta pequeña gran idea de Mills, de la imaginación sociológica, no ha trascendido la universidad? O sea, ¿por qué esa pequeña gran idea no hace parte de los currículos en la básica secundaria? Es decir, sería... ¿Cuál es el miedo con esto que es una conquista que es clave para las ciencias, ¿sí? Entonces son cuestiones que me gustaría como entrar a mirar a mí en un futuro, preguntarme un poco sobre este tipo de asuntos. Bien, me voy a defender, no, mentira, me encanta de que no pensemos todo igual, y voy a replantear de dónde ponía la discusión, ¿no? Partimos diciendo que la odontología, se me confundió con la otra profesión, que la sociología está siendo atacada. Estamos de acuerdo, ¿no? En eso de que hay que defenderla. Bien. ¿Atacada por quién? ¿Por quiénes? ¿Desde dónde? Entonces, iba yo esencialmente tratando de como aclarar mis propias ideas, escuchándolos, es que inevitablemente, quiera o no quiera, la sociología está en una disputa con estructuras de poder y estructuras políticas. Entonces, ¿cómo? Y me parece interesante porque no tengo una respuesta. Si se defiende como una disciplina por sí misma en un ámbito universitario y una discusión y divulgación a nivel social de cómo dar a conocer, o se disputa también en la arena política, en tanto en la cuestión ideológica, partidaria, como material de fundamentos, ¿no? Porque la izquierda y el progresismo, yo pensaba cuando era candidato y me tocaba dar propuestas sobre seguridad pública. Bien, y yo decía, lo que necesitamos para que haya mayor seguridad es mejor distribución de la riqueza, eliminar los barrios excluidos, aumentar las áreas verdes, acercar los sistemas de salud, el sistema escolar y la seguridad a las poblaciones marginadas, y eso esencialmente lo saco desde la sociología. Entonces,
Simplemente no quiero reducir esto y me parecen genial las intervenciones porque me ayudaron a pensar mejor mi idea de que hay que llevar a la arena chica y a la discusión rancia, ¿no? Con agustillaje sobre si la sociología tiene una utilidad o no tiene una utilidad, pero sí está siendo agredida políticamente, por intereses políticos. Y eso creo que de una u otra manera nos pone en un plano de, bueno, ¿cómo nos defendemos entonces? O como la primera pregunta, a lo mejor ni siquiera es necesario defenderle, que hable por sí misma. Y para mí ahora me queda todo más abierto que más cerrado, ¿no? Con esta vuelta que hubo, la única certeza que puedo defender de mi primera intervención sobre este tema es que sí está siendo atacada políticamente por intereses de poder. Y bueno, y mismo problema tiene la filosofía, mismo problema tiene la historia, mismo problema tienen las humanidades, que Donald Trump es el cabecilla de hacer destruir en lo posible y desmantelar la fuerza del libre pensamiento, de la pluralidad y del pensamiento crítico. Probablemente tal en las universidades, a tal punto que prohibieron ciertas palabras en la estructura universitaria. Y no sé si se enteraron que en Texas salió ahora una ley en que por obligación todos los niños tienen que estudiar la Biblia en el sistema escolar. Entonces, si la sociología va a entrar ahí, inevitablemente va a incomodar el poder y para mí termina, le guste o no le guste, en un entramado de poder y de política que no sé ahora cómo se tiene que hacer cargo, que no tengo idea de la respuesta, pero solamente puedo identificar ese problema. Bueno, muchos temas, ¿no? A ver, quiero con esta intervención retomar un poquito lo que decía Pancho al final y conectándolo con lo de Andrés, que me gustó mucho lo que dijo Andrés de las sociologías, hablar como en plural, ¿no? Como distintas maneras de entender la sociología. Yo antes hablé de una, ¿no? Una que es la sociología como ciencia reflexiva de la sociedad. Hay distintas maneras de entenderlo, ¿no? Yo creo que al final, si preguntamos a los practicantes, a quienes son sociólogas y sociólogos, responderán de manera, cada uno de manera diferente, qué entiende por la sociología, ¿no? No hay como una definición, podemos decir, canonizada, ¿no? Y yo creo que también nos habla de la riqueza, ¿no? de esta ciencia, de esta profesión, de esta manera también de entender el mundo, siguiendo un poquito con lo que decía Alberto, de la imaginación sociológica y de algo positivo, que es el pluralismo sociológico, ¿no? Que también yo creo que después de múltiples debates que hubo, sobre todo en el siglo XX, marxismo, antimarxismo, etcétera, pues yo creo que llegamos hacia una época de mayor pluralismo, de mayor apertura, de mayor eclecticismo, ¿cierto? De mayor respeto de distintas corrientes teóricas, metodológicas dentro del campo. Nunca cerradas, pero eso entender, ¿no? Entonces yo creo que quería hacer como ese inciso que me gustó mucho esta idea de las sociologías. Para conectarlo precisamente con lo de Pancho, que también en parte estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo hice una defensa sociológica de la sociología, pero por supuesto también hay defensas políticas de la sociología, ¿no? O de la dimensión no solamente pública de la sociología, sino qué impacto político puede tener un estudio sociológico, una investigación, y porque como estoy de acuerdo con Pancho, ¿no? Que es una ciencia que incomoda, ¿no? Y de hecho, Bourdieu, uno de nuestros clásicos contemporáneos, hablaba que era una ciencia de combate, ¿no? Porque desde un nivel macro, desde un nivel, podemos decir, más estructural, ayuda a develar las estructuras sociales de dominación, la estructura de poder. Y estoy de acuerdo, ¿no? Y retomando a Bourdieu, su teoría de las capitales, es eso, ¿no? Esa idea de que el orden social, la vida en sociedad, todos formamos parte de la sociedad, pero en este juego de la vida social hay gente que tiene más capitales que otros, ¿no? Que tiene mayores privilegios que otros, ¿no? Y que a lo largo de la vida pueden ir perdiendo, ¿no? Capital, como uno también, si nace en otras condiciones menos favorables, también puede acumular capitales, ¿no? Bueno, independientemente de esa explicación, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que ¿por qué se ataca hoy a la sociología y a las ciencias sociales y humanidades en general? Bueno, porque incomodan, porque parte de su origen es precisamente revelar el orden social, revelar estas estructuras de dominación. Y algo innato a la sociología o a las sociologías, incluso la sociología más, podemos decir,
conservadora, tradicional, que también existe, también hay maneras de entender la sociología a partir del orden, de lo normativo, como bien hablaba Andrés, ¿cierto? Suelen tener un reposo crítico, ¿no? Algo de crítica en sí, pero en sí la sociología es una ciencia crítica. Y esto lo quiero conectar precisamente con algo que ya había comentado anteriormente y que también ya dejó encima de la mesa Alberto, como nos ha hecho muchas preguntas, deja ahí las cartas, las preguntas y luego iremos respondiendo, que es esta tensión entre individuo y sociedad, que le hemos ido respondiendo en distintos momentos, ¿no? Ya lo habló también Pancho con lo de Margaret Thatcher, ¿cierto? Sobre cómo en los últimos años se ha ido justamente instalando estos discursos, estos relatos que apelan a la individualización, por los procesos que hablaba Alberto, individualización, fragmentación, la meritocracia también se mencionó aquí, ¿cierto? Pero no solamente esa tensión entre individuo y sociedad tiene que ver a lo uno a lo otro, ¿no? Porque estamos en sí obligados a vivir en sociedad, ¿no? Pero el tema es cómo entendemos la vida social, cómo la interpretamos también, ¿no? La autonomía individual frente a el tema de la vida en sociedad y lo que está pasando en los últimos años con todos estos discursos más liberales, más libertarios, que vienen sobre todo a atacar, por ejemplo, a la sociología, a las ciencias sociales, de que evadimos la responsabilidad individual, ¿no? Es decir, bueno, es cierto, la sociología nos podemos preocupar de las relaciones sociales, de una trama social, de la red de relaciones sociales, pero eso no significa que evadamos la responsabilidad social. Y tengo aquí apuntados, por ejemplo, algunos ejemplos que también Laïr mencionaba en su texto, la migración, la delincuencia. No significa que porque estudiemos la inmigración vamos a ver, ¿cómo explicarlo? Vamos a evitar de comprender ciertas responsabilidades individuales en los procesos de migración o incluso la delincuencia, que son problemas estructurales, sociales, pero también habla algunos aspectos individuales y en los que entran variables sociales que apelan a individuos, la edad, el territorio, el nivel de educación, género, oportunidades laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa tensión que nos vienen a hacer entre individuo y sociedad tiene un fin, y eso estoy muy de acuerdo con lo que decía con Pancho, un fin ideológico, un fin que apela a esta ideología de la liberal, libertaria, etcétera, y que apela también a algo que también conversábamos incluso en off, ¿no? Esta compatibilidad entre la vida pública en democracia, ¿cierto?, frente a este mercado, este capitalismo en su fase neoliberal, donde muchos aspectos de la vida social y de las conquistas sociales, también gracias a la sociología, gracias a los estudios sociológicos y gracias también a tener una vida pública, entender lo público en un sentido amplio, se quiere privatizar, se quiere individualizar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vienen también los ataques a la sociología. No sé si me he explicado bien, pero bueno, esto era un poquito ya el cierre por lo menos de mi parte y simplemente terminar con eso, ¿no? Que la ciencia sociológica, la sociología en sí, va a seguir siendo necesaria porque va a seguir siendo incómoda para el poder, porque va a seguir explicando esta red de relaciones, las estructuras sociales de dominación y cómo también ciertos problemas persisten, ¿no? En el tiempo, aparecen, se concentran en ciertos grupos sociales, en contextos, en momentos históricos como el presente, etcétera, ¿no? Y para eso va a seguir siendo necesaria la mirada o imaginación sociológica. Eso por mi parte. Bueno, pues para ir cerrando, un par de cosas que comentaba ahora Juan, que son muy interesantes. Creo que Andrés nos tiene que dejar en este momento. Sí, pues nada, muy, muy interesante está. El texto nos
nos ha dado para hablar de muchas cosas y hay muchas cosas más para seguir charlando. Dos cositas antes de desconectarme, lamentablemente tengo un compromiso, y es poderosa la idea de la sociología, que no es solamente la sociología de los colectivos y de los sistemas, sino la sociología de los individuos, ¿sí? Que es un ingrediente más, digamos así, en esta lucha, un arma más que la sociología ha desarrollado para poder combatir todo esto frente a aquellos que nos quieren decir que la sociología es una homogenización de todo y que desconoce la individualidad y la libertad individual. Y la sociología, para quienes sacan ese discurso y no sabían, la sociología ha tenido grandes desarrollos para entender al individuo por sí mismo como un individuo social, ¿sí? No un individuo aislado. Ese es un elemento importante que quería subrayar. Y pues nada, dejar abierta la invitación para los compañeros, porque a mí en realidad eso me llama mucho la atención, de que nos preguntemos esos campos académicos o de la educación, ¿dónde está la sociología? ¿Qué lugar tiene? ¿No? Nosotros que tenemos la posibilidad de estar en medio de la sociología y estar en la universidad, un poco mirar esos otros espacios, porque sí me parece muy clave que la sociología, como sus conquistas, sus pequeñas conquistas, tengan la posibilidad de ser desarrolladas. Y sé que allí hay una discusión política, porque sé que hay muchos resistencia a que las ciencias sociales que han madurado mucho en el siglo pasado y en este siglo, esas ciencias sociales en verdad entren al mundo, a la escuela, ¿sí? Y eso no es de gratis, ¿no? Esa resistencia no es como decir, o sea, tiene un trasfondo político, ¿no? Porque hay un miedo, un temor al desarrollo que ha tenido las ciencias sociales. Y ahí lo dejo. Entonces, me despido. Está sin voz, Alberto. Muchas gracias, Andrés. Pues nada, te vemos en la próxima. Terminamos, vamos cerrando de todas formas también los tres que quedamos, Pancho, Juan y yo. Hay dos temas que ha sacado Juan que me parecen muy importantes. El primero es el pluralismo, ¿no? Que es una riqueza de las ciencias sociales y de la sociología en particular, pero que se entiende muy mal, ¿no? Y que siempre desde el lado más positivista se ha intentado reducir la complejidad y eliminar o soslayar, en fin, evitar que otras corrientes pudieran fructificar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay un intento de hegemonía, ¿no? Por parte del lado más positivista, que todavía sigue vigente y que sigue funcionando, y que de hecho en la lógica de los papers actuales, de los estudios que hay que presentar en las revistas, etcétera, pues se aplica a bastante rajatabla, ¿no? Es muy difícil hacer teoría sociológica en el presente. Luego no hay teoría sociológica, o hay muy poca, pero es que, claro, es consecuencia de estas estructuras, ¿no? Y de estas presiones y de esta hegemonía de ese paradigma. Y luego se entiende muy mal también en otro sentido, en el sentido de que la gente, cuando le hablas de la sociología, que hay muchas sociologías, es algo que no acaban de entender del todo, ¿no? Les pone muy nerviosos, ¿no? Es decir, entonces es que se puede decir cualquier cosa, entonces es que en función del paradigma tal, bueno, eso es la típica experiencia, ¿no? Que tenemos con los estudiantes y con gente que no es del campo y bueno, eso por un lado, ¿no? Pero yo sí que creo, y creo que coincido en el sentido del espíritu de lo que decía Juan, que el pluralismo es una riqueza de la disciplina y que de hecho hay que explotarla más todavía, ¿no? Hay líneas dormidas, líneas olvidadas, líneas marginadas que deben de ser recuperadas e incorporadas, ¿no? a los cánones de estas sociologías, ¿no? Que están funcionando, ¿no? Luego, en segundo lugar, y ya para cerrar, por mi parte, está el tema del individuo-sociedad, que por supuesto me tengo que meter porque es un tema que es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí, y hablaba ahora Andrés, aunque se ha ido, y hablaba Juan también de este debate, ¿no? Yo creo que es un debate que la sociología ha hecho
muy profundamente, que ha madurado durante muchas décadas en muchos trabajos muy importantes y que más o menos está clausurado. Y que entendemos que no existe el individuo aislado, no existe ese individuo todopoderoso al margen de lo social, y tampoco es una marioneta en manos de lo social, ¿no? Sino que, bueno, este debate de los años 80, ¿no? Con Bourdieu, Giddens y esta gente, pues ya proponían, ¿no? Como una síntesis, ¿no? Entre lo que puede el individuo, lo que puede la sociedad, lo que mueve, qué es lo que mueve, etcétera. Y luego, si nos remontamos más atrás, podemos ir a un Simmel, por ejemplo, o a un Ortega en España, que también planteaban esas defensa del individuo, pero dentro de un contexto social, dentro de unas corrientes sociales que lo matizan o le empujan a ir hacia determinadas direcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate es un debate que en la sociología está hecho y que no hemos sido capaces de trasladar ni de convencer, de sacarlo de la disciplina y de convencer a la gente de que hemos pensado mucho sobre este tema, tenemos muchos estudios que indican que esto funciona realmente así, y ya está, ¿no? O sea, darlo por cerrado. Y eso va también en la relación con lo que decíais antes de las grandes aportaciones de la disciplina y de subrayar sus logros y sus méritos, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí también va, ¿no? Esa discusión, ¿no? No hemos sido capaces de trasladar esto que es tan importante. Y sigue permaneciendo esa figura, y lo decía un poco al principio de la conversación, esa figura del individuo aislado, porque el contexto de individualización hace muy difícil creer en otra cosa, ¿no? Y nada, yo por mi parte voy cerrando y os escucho las últimas reflexiones. Bien, he disfrutado como siempre el programa. Me encanta además cuando tenemos mirada distinta de las cuestiones que planteamos, porque así uno aprende de las tensiones que se pueden dar desde el punto de vista. Tensiones en el buen sentido de la palabra, ¿no? No hay que satanizar también que hayan posturas distintas. Yo entré a la universidad hace 4 años a sacar mi segunda y tercera carrera pensando de cabeza en sacar ciencia política y de rebote sacar sociología. Y hoy estoy en sacar primero sociología y luego de rebote sacar ciencia política. Y creo que la sociología tiene la capacidad de problematizar todo. Problematizarlo no en el sentido por darse un gusto, sino de que su tarea, lo que he ido aprendiendo, es preguntarse por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, donde nadie se está preguntando aquello. Hay unas imágenes de video, ¿no? De un tipo que se pone como los lentes de la sociología y donde ve un cartel de publicidad dice consume, donde ve algún tema político dice obedece, y va colocando como otros los lentes de la sociología que problematizan el mundo. Te hacen cuestionar tu vida. O sea, para mí la sociología ha sido un proceso de introspección. En la medida que también analizo la sociedad, inevitablemente me analizo a mí mismo. Y es más, he entrado en un gran conflicto con los psicoanalistas, donde de alguna manera me peleo con ellos, porque ellos tienen como este afán, y es su línea, ¿cierto?, de atender los problemas subjetivos psicológicos de los individuos. Y yo voy apoyando las líneas psicoanalíticas, psicológicas, que ese individuo está relacionado con el mundo. Es decir, yo no necesito antidepresivos, necesito trabajo. Luego que tenga trabajo y sigo deprimido, bueno, ahí voy por ustedes, ¿no? Pero creo que la sociología tiene algo para quienes nos gusta preguntarnos sobre las cosas. Tiene esa cosa de que te permite, y lo voy a decir así, no, con mucha valentía, ¿no? Te hace sentir mucho más libre.
a pesar de que te das cuenta de la cantidad de cadenas y amarras y hilos en los que está atado tu vida, que no tienen que ver con tu libre albedrío, ya el hecho de darte cuenta y poder hacer sonar esas cadenas, poder tirar de esos hilos más allá de que los puedas o no los puedas cortar, a mí me da la sensación de estar más despierto, de ser más libre, de tener más conciencia, y para mí la sociología tiene ese gran aporte en los sujetos, y afectando a los sujetos desde esa mirada también aporta a la sociedad. Si lo queremos tomar como recuperar esta cosa del individuo, la sociología también te transforma como persona. Y así que me parece muy bien de que hayamos tenido esta instancia de pensar, ¿no?, si hay que defender o no defender la sociología, y yo lo amplío a defender las humanidades, ¿no?, que están entrando en una lógica de inutilidad para el tecnofuturo que se nos ofrece, iliberal, no democrático, autoritario, y las humanidades se están transformando en un reservorio de ciertos principios y ciertos valores, y por eso los tratan de destruir, minimizar, desprestigiar, y mientras estemos conscientes de eso y podamos nosotros buscar la manera de aumentar la divulgación y acercar estas realidades o problematizaciones de las realidades a través de las redes que podamos, estamos haciendo un aporte a salvar, a rescatar los muebles de un incendio de los principios de la modernidad, ¿no?, que ahora está, pareciera ser prendiéndose fuego en al menos algunos salones de este gran templo de la humanidad, como dirían los masones, y tenemos varias habitaciones incendiadas, y creo que la sociología es no solamente una disciplina, sino, y perdonen que lo coloque en estos términos, pero también una herramienta, un escudo, e incluso puede ser un instrumento de ofensiva frente a esta realidad. Bueno, yo para concluir, más que sumarme, bueno, a lo que planteaba Andrés antes de salir, recoger también algunas cosas que ha dicho Pancho, y con este cierre que decía también Alberto, ¿no? Y lo planteaba muy bien Andrés, ¿no?, de que todos los desarrollos teóricos, metodológicos también, con investigaciones, estas corrientes de la sociología de los individuos, ¿no?, que vino también precisamente a tratar de ir resolviendo siempre esas mismas tensiones que hemos tenido siempre también en la disciplina, que es la tensión entre individuo y sociedad, como bien decía Alberto, y que con grandes trabajos de los años 80, 90, con los teóricos que bien decía Alberto, ¿no?, el propio Giddens, Beck, Bourdieu, también Bauman, ¿cierto?, esta idea de la biografía como un proyecto reflexivo, la idea también de biografías abiertas, ¿no?, y que eso calza también, y ahí lo quiero conectar con esto último que decía Pancho también, ¿no?, y eso calza con el espíritu más moderno, si queremos, de la sociología. Y moderno no significa tradicional, no significa clásico, sino moderno también en un sentido ilustrado, contemporáneo, actual, de crítico, frente a esto último que bien decía Pancho también, y lo podemos llamar todo esto nuevas corrientes libertarias, el tecnofeudalismo, todos estos nuevos teóricos de la ilustración oscura, el aceleracionismo, todo este énfasis en el mundo tecnologizado, etcétera. Recordar este reposo y este reposo precisamente de la sociología como una ciencia también de la libertad, que es lo que bien decía Alberto en su momento cuando hablaba de la imaginación sociológica, ¿no? Y que yo creo que también es buen momento de recuperar esto, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que decir mucho, y ahí conecto con la parte pública, y luego ya cada quien la puede convertir, por supuesto, en una acción política. Incluso la acción pública de hacer más pública a la sociología puede ser una acción política para defender precisamente una convivencia que necesita cada vez, pues no sé, más pedagogía crítica, mayor conciencia ciudadana, como decía yo también antes en la intervención, tener mayor conciencia de las conquistas sociales en nuestras sociedades,
etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que para ello va a seguir siendo necesaria la sociología. Así que, bueno, quiero terminar con ello y agradecer, bueno, a quien vea el vídeo y también animarle a leer el libro de Bernard Laire. Pues muchas gracias a los dos. Ya acabo diciendo que sí a las dos cosas que habéis dicho. Lo que ha dicho Pancho de problematizarlo todo me parece que es una clave fundamental de la sociología y que es verdad que a la gente a la que nos gusta problematizar las cosas nos sentimos atraídos por la sociología, ¿no? Subrayar la idea de ciencia para la libertad y ciencia para la democracia y para mejores formas de democracia, etcétera, posibles, que decía Juan ahora mismo, y recordar simplemente que la sociología es una ciencia o un pensamiento o una forma de imaginación, o como lo queramos plantear, para valientes. Y que también antes Pancho reflexionaba sobre esto. Hace visibles las cadenas, efectivamente, y no todo el mundo quiere verlas, ¿no? Y es así. Y nada, y cerramos por hoy la conversación y nos veremos pronto en el próximo capítulo. Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer. Y a Andrés. Cuídense. Gracias.